Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por haberse conectado con nosotros. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Esperamos que se encuentre bien. Esa es nuestra oración por usted. Nosotros oramos para que Dios guarde en el hueco de su mano a cada radioescucha. Mire, cada Semana Santa yo y mi familia percibimos el ambiente, la temperatura, como un día de tristeza, como para deprimirse, diría alguien. Otras veces hemos concluido como que es un tiempo para meditación, en realidad. Esto es una cuestión mental. Como es Semana Santa y conocemos lo que se le hizo a Cristo antes y durante el proceso de su muerte en la cruz, pues esto nos lleva a un sentir melancólico. Bien, su servidor Enrique González, José Augusto, Pedro Rodríguez y Norma Ramírez vamos a estar al aire con la serie de la Semana Santa. Y hoy vamos a estar a ver también algunas de las apariciones del Señor Jesús posterior a su resurrección. Si usted quiere leer un poco del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, vaya a la Biblia y ubíquese en las partes finales de los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ahí va a encontrar mucho material. Recuerde que somos familia y por esto usted pues no está solo, no está sola. Abra su corazón un poco y sepa que puede contar con nosotros. Háganos saber sus necesidades de oración. Márquenos, escríbanos o mándenos un audio al WhatsApp 811-590-9879. También nos puede buscar por Facebook o por el YouTube. Bien, estamos viendo la serie Semana Santa y el tema, como dijimos, son las apariciones del Señor Jesús después de su resurrección. Para este tema nos vamos a ubicar en el libro de Lucas capítulo 24, de los versículos 13 al 36. En este pasaje se nos muestra a dos personas que iban caminando hacia un pueblo de nombre Emaús e iban platicando de lo que le había sucedido a Jesús y de la novedad de que había resucitado. Como este fue un evento muy particular y aunque algunos de los discípulos ya habían escuchado a Jesús hablar de su resurrección, de momento se les olvidó y ahora que había sucedido, bien, pues era el tema asombroso entre unos y otros. Y así iban estos dos personajes. ¿Y quién no? ¿Quién no? Si usted y yo estuviéramos ahí, creo que actuaríamos de la misma forma. Estuviéramos asombrados de ver a Jesús resucitado. Jamás en mi vida he tenido la ocasión de no conocer a la persona que va caminando a mi lado. Bien, dirá usted, pues, ¿en dónde estarías para que no te des cuenta quién va caminando junto a ti? Bien, pues dice el libro de Hebreos capítulo 13 que algunos hasta hospedaron ángeles y sin darse cuenta. Mire el propósito de Dios. Estas son manifestaciones de Dios entre nosotros y los ángeles que le sirven de acuerdo a cada propósito que Dios tiene con la humanidad. Los ángeles que se les aparecieron a las mujeres en la tumba les dijeron que Jesús ya iba camino a Galilea. Ese fue pues uno de los propósitos en esa aparición. Y así en cada una de ellas usted podrá encontrar que hubo una razón. Nada de lo que Jesús hizo fue sin sentido, nada más porque sí se les apareció. No, hay una razón ahí escondida. En cada una de las apariciones de Cristo resucitado nos muestra algo diferente y dirigido a un grupo de personas en particular. Cuando se aparece a estos dos amigos que iban en camino a Emaús, nos habla de la habilidad que también tenía Jesús para hacer que las cosas tengan sentido. Jesús nunca dejó de transmitir mensaje divino. Su presencia aquí en la tierra siempre fue con propósito del cielo, no fue con propósito humano. La situación les parecía a aquellas dos personas que no tenía explicación.
Los sueños y las ilusiones que tenían con Jesús se les habían venido abajo. Se refleja toda la desilusión más dolorosa y el sentimiento más hondo de frustración del mundo. Mire, en estas sus palabras. Mira, y nosotros que habíamos creído que Él era el que había de redimir a Israel. ¡Qué desilusión! Eran las palabras de personas cuyas esperanzas estaban muertas y enterradas. Pero entonces Jesús les abre el entendimiento y habló con ellos, y se les aclararon las tinieblas, y entonces les dio sentido a sus vidas, y a la vida de todos, también a la vida mía y a la vida de usted que nos escucha. Lucas 24:32, mire qué bonito habla este versículo. Ojalá que le podamos transmitir a usted el verdadero sentir de la palabra de Dios. Dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Espero que a usted le haya pasado que cuando lee la Biblia y que va usted entendiendo lo que en ella se nos explica, hay una experiencia en las emociones y se sonríe, o siente un bloqueo en su garganta, como que quiere llorar y lo reprime. Le da gusto entenderla. Se siente bien porque Dios le contestó su oración ahí mismo en esa porción que usted está leyendo. Y más experiencias semejantes. Bueno, lo mismo sucede cuando usted está en oración. ¿Qué son estas experiencias? Pues son las mismas que aquellos dos amigos experimentaron caminando a Emaús. Hoy nos arde el corazón al leer la palabra de Dios, al oír la voz de Dios, al oír un mensaje, alguna predicación. Bien, mire, en el verso 35 de este mismo capítulo 24, la Biblia dice que estos dos amigos fueron a contar las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿Qué quiere Dios al enseñarnos su palabra? Que también vayamos a contarla a otros. Claro que Dios no quiere que solo almacenemos la información, la guardemos en el corazón y que así vayamos pasando la vida, solo conociendo la Biblia. Bien, pues la Biblia es el agua viva para nuestra vida, así como lo es Cristo. Él es la roca de la cual les brotó agua a los antiguos. Por esta razón aquellos sentían que su corazón estaba inquieto al ir escuchando a Jesús. Era Dios mismo quien les hablaba. Cristo abrió sus ojos para que vieran lo espiritual, para que ellos siguieran teniendo la buena confianza en Él. La muerte de los líderes causa tristeza en los seres, aunque pudieran estar muy conscientes de que aquel que estaba siendo golpeado era Dios y que aunque muriera, luego de 3 días iba a resucitar. Con tan solo ver lo que le hacían, estarían tristes en su corazón. Dice el verso 18, aquellos amigos dirigiéndose a Jesús le decían, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pues esto lo dijeron estando en su enubilación del entendimiento. Ellos estaban tristes por su líder, pero mire lo que Jesús hace, les abre el entendimiento. Pídale a Dios, usted que nos escucha, que le abra el entendimiento. Hay muchas cosas que desconocemos. Bien, muchas gracias por haberse conectado al programa. Ahora sigamos escuchando del mismo tema con nuestro hermano José Augusto, que nos va a hablar de cómo entender la palabra con esto de las apariciones de Jesús. Buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes que en esta mañana nos escuchan en todos los lugares hasta donde llega esta señal, y agradecemos sus oraciones a todos ustedes que así lo hacen y también a ustedes que se toman el tiempo para llamarnos. Muchas gracias. Estamos viendo la serie Semana Santa y el tema Apariciones de Jesús resucitado. Esta es la 4ª aparición a los apóstoles sin que estuviera presente Tomás. Juan 20, del 19 al 23, veamos la narración. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo les vería el Señor que tuvo que
decirles paz a vosotros. Qué temor tan grande tenían. Los discípulos tenían miedo de morir a manos de los judíos, así que se reunieron en secreto a puerta cerrada. Qué contraste con el valor que mostraron semanas después en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, del 14 al 15 y del 36 al 42. ¿Recuerdan a Pedro que les decía que no estaban ebrios porque era la hora tercera? Este Pedro estaba junto con los demás lleno de temor. Al venir Jesús, estando las puertas cerradas, mostraba el poder de su cuerpo resucitado y su palabra fue paz a vosotros. Era un saludo convencional, pero con un significado más profundo y completo, donde el temor no tenía cabida. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Al ver las heridas en sus manos y en su costado, los discípulos se regocijaron, aunque al principio tenían miedo. Entonces el Señor los saludó otra vez para animarles y prepararles para la comisión que seguía, enviándolos como sus representantes. Como el Padre lo había enviado a él, fueron enviados con su autoridad para predicar, enseñar y hacer señales milagrosas. Mateo 28 del 16 al 20. A gran comisión. Para esta misión necesitaban poder espiritual, así que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esta escena y la acción de soplar en ellos nos lleva al día de la creación de Adán. ¿Se acuerdan? Génesis 2:7. Así que los discípulos se convirtieron en nuevas criaturas. Efesios 2 del 8 al 10. Esta recepción del Espíritu Santo era una anticipación del día de Pentecostés y debe entenderse como un don temporal de conocimiento, entendimiento y poder hasta que viniera Pentecostés. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. La remisión de los pecados o el perdón de los pecados es uno de los mayores beneficios de la muerte de Jesús. Es la esencia del nuevo pacto. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y la proclamación de este beneficio fue la característica principal de la predicación apostólica, como aparece en el libro de los Hechos. Jesús estaba dando a los apóstoles y por extensión a la iglesia el privilegio de anunciar las condiciones celestiales para que una persona reciba el perdón. Remisión de pecados se utiliza para referirse a liberación de la culpa o el castigo por los pecados. Las tradiciones modernas generalmente sustituyen este término por perdón y se relacionan con el arrepentimiento, tanto en la predicación de Juan el Bautista, Marcos 1:4, como de la iglesia primitiva, Lucas 24:47. Es consecuencia de la muerte sacrificial de Cristo, Mateo 26:28, y está disponible para todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, Lucas 24:47. Debido a que el sacrificio de Cristo ha liberado a los creyentes de la culpa y el castigo por el pecado, no se necesitan sacrificios adicionales. Fíjese lo que dice Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que Jesucristo venció al mundo. Juan 16:35. Estas cosas os he hablado
para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo es nuestra paz, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas gracias por su amable atención. Les invitamos a seguir con interés este tema tan importante con Pedro después de la siguiente pausa. Por favor, tome nota. Gracias. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 1 de Pedro 2, 10 y 11. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivamos esta poderosa verdad llenos de gratitud y de gozo a pesar de las circunstancias. Vivamos en el gozo del Señor. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Puedes contactarnos por WhatsApp y escribirnos, enviarnos un audio o llamarnos. Esto al 811-590-9879. No importa la hora, queremos escucharte y orar por ti. También puedes encontrarnos en Facebook como Suena Familiar. Y no olvides nuestra página de internet www.radioibec.com. O puedes llamarnos. Si tú prefieres hacer una llamada telefónica, te comparto el teléfono de IBEC, Iglesia Bautista El Calvario. El número es 818-347-1108. Déjanos un comentario, algún motivo de oración o algo que quieras compartirnos. Y te invitamos también a que visites el Facebook de IBEC, está como IBEC MTY. Estos son los medios por los cuales podemos seguir en contacto. A través de ellos podrás encontrar material que será de gran edificación en Cristo para tu vida. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Te invitamos a que continúes con nosotros. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Semana de Pascua ya. Y en esta mañana vamos a ver la quinta aparición. Me tocó a mí la quinta aparición de Jesús. Y esta es a sus discípulos. Ya una semana antes se había aparecido, pero no estaba Tomás. No estaba Tomás. En esta aparición, que es la quinta, sí se encuentra Tomás. La serie Semana Santa y tema apariciones de Jesús resucitado. Muy, muy interesante estas apariciones, y vamos a leer Juan 20, 24 al 29, donde nos narra ahí el Evangelio cómo sucede esto. El título de la lectura dice Incredulidad de Tomás, y dice así la palabra de Dios: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, pues este es Tomás, el discípulo incrédulo. Hay un dicho por ahí, un dicho mexicano que dice, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Es muy interesante este apóstol Tomás. Tal vez muchos de nosotros somos como él, hasta no ver, no creer. El nombre de Tomás es, en hebreo se dice Tomás, en griego Dídimo y en español gemelo. Eso es lo que significa el nombre de Tomás. Y bueno, en aquel tiempo la traducción hebrea de la palabra de Dios al Padre se le llamaba Dios, y en la traducción griega, que es la que usamos un poquito más nosotros, a Jesús, a Cristo, se le llama Señor. Tomás no creía lo que estaba sucediendo, y él quería cerciorarse, quería ser el primero en meter el dedo en las llagas de Jesús. Él no creía lo que los mismos compañeros apóstoles le decían, y lo reconoce en la expresión como Señor mío y Dios mío. Es bien importante que nosotros también reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Dios de nuestra vida. Tomás, en el capítulo 11 del mismo Evangelio según San Juan, había comentado: iremos a Jerusalén a morir contigo. Y tal vez muchos de nosotros somos igual que Tomás. Prometemos muchas cosas, pero no cumplimos. Y peor aún, a veces no creemos. Si tú todavía no crees en este Cristo que vino a morir a la cruz por nuestros pecados, es el momento que dejes de ser incrédulo y vengas a los pies de Cristo y le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Tomás no creía, él tenía que ver. Y Jesús le dice: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y tal vez a nosotros no nos tocó ver de manera presencial a Cristo, y aún así creímos. Y entonces mismo Jesús nos llama bienaventurados, doblemente felices, porque sin ver creyeron. No es necesario que tú veas las manos de Jesús, no es necesario que tú metas tu mano en el costado para creer. Hoy mismo tú puedes creer en Dios. Hoy mismo tú puedes entregar tu vida a Cristo. Ya basta, has ido por la vida sin creer en nada ni en nadie, pues es tiempo de que le creas a Dios. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, por todo el mundo, por todos los pecadores. La condición es creer. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si tú todavía no tienes al Hijo de Dios, es importante. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva de que el día que partamos de este mundo, pasaremos la eternidad allá con Cristo en la gloria. Es tiempo de entregar tu vida a Cristo. Y si ya lo has hecho, pues es tiempo de compartir esta noticia de que hay que creer en el Hijo de Dios. Hay que creer en Jesús. El domingo pasado celebrábamos la resurrección, y esto demostraba
que Jesús era el Cristo. Que Jesús también nazca en tu corazón y que le puedas conocer de una manera personal y directa. Y lo vas a conocer a través de la lectura bíblica, lo vas a conocer a través de la oración y lo vas a conocer a través de experiencias que Dios va a permitir en tu vida. Comparte a Cristo mientras podamos. Gracias, estamos al final del programa. Que el Señor les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.